Somos socios, en las buenas y en las difíciles más aún. Y en esta estamos más juntos que nunca, porque somos socios y somos un equipo. Hoy hay que salir a ponerse la camiseta, la titular. Hoy, vos sos parte del equipo más grande de la historia, un equipo de casi 8.000 socios. Tenemos un partido que lo vamos a ganar. Nos quedamos en casa y desde cada casa ya lo dimos vuelta. Y no vamos a parar hasta ganarlo por goleada. Porque somos socios y porque en cada casa nos encontramos todos los días. Seguimos jugando. Seguimos entrenando. Seguimos bailando. Sacudiendo y cantando fuerte. Seguimos más juntos que nunca. En cada casa estamos todos. En cada casa está todo ACOAG. No aflojes que lo ganamos. Y muy pronto vamos a celebrar en el Sport Club ACOAG y con un fest en el Tigre que nos va a quedar en la piel. Cada día que pasa es un día menos para volver a vernos, encontrarnos y abrazarnos fuerte. En ACOAG. Falta poco. No aflojes. Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse, por acompañarnos hoy, como siempre, como nos vienen acompañando en cada una de las propuestas, en cada una de las actividades que venimos haciendo juntos desde nuestra sede de ACOAG virtual, desde nuestra sede de ACOAG en casa. Como siempre les decimos, estamos felices de seguir encontrándonos, de seguir compartiendo estos espacios, estas propuestas desde el Departamento de Cultura. Así que gracias a ustedes por sumarse, por acompañarnos. Tienen abierto el canal del chat para ir haciendo todas las preguntas, todos los comentarios que tengan ganas, que nosotros les vamos a ir pasando las preguntas a Sebastián, el secretario general de Cultura, que va a ir compartiendo estas preguntas junto con María. Así que, sin más, nuevamente muchísimas gracias. Le paso el micrófono a Sebastián. Así que, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sabri, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenida María, bienvenida a COAG. Es para nosotros un gran honor que estés acompañándonos, que estés presentando el libro y que nos dediques y que podamos compartir una charla de lunes a la tarde, o de lunes feriado soleado a la tarde, así que gracias a todos los socios que nos hacen el aguante, que están ahí, y esperemos tener un lindo diálogo hoy, lunes 17 de agosto. Como todos saben, María es periodista, nació, en todos los libros pone así, nació en 1970, y esta vez el año del secuestro de Aramburu. Es conductora del programa de noticias de Acá en Más, de Radio Metro, así que nos acompaña a muchos de nosotros todas las mañanas camino al trabajo. Tras graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en Flaxo y trabajó como periodista en muchos medios gráficos y audiovisuales. Trabajó para Página 12, para La Nación, fue corresponsal en los Estados Unidos desde el año 1999 hasta el año 2002 para La Nación. Recibió 6 premios Martín Fierro, 3 premios Tato, 3 premios Éter, el premio Eikon a la comunicadora del año 2019. En el año 2015 publicó Born, un bestseller sobre el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born por parte de Montoneros. También es autora de Propaganda Acá, una máquina de promoción con dinero del Estado, y El aparato de los intendentes del conurbano y las cajas negras de la política. María es distinguida por los líderes de opinión de la Argentina como una de las grandes comunicadoras, como una de las grandes periodistas de nuestro país. María es madre de 2 hijas y vive en la ciudad de Buenos Aires. Y escribió una bellísima crónica de la pandemia en la revista Anfibia, así que si no la leyeron se las recomiendo y vayan corriendo a leerla, que está buenísima. Corriendo después de que terminemos de charlar y todo, por cierto. Así que María, hola, bienvenida. ¿Estás por ahí? ¿Estás muteada? Ahí me desmuteé. Bueno, Sí. muchas gracias Sebastián por esa linda presentación, muchas gracias a todos por estar acá, una tarde de feriado de lunes, y bueno, muchas gracias a COAG por la invitación. Les comentaba a los chicos antes de que arrancara este Zoom, esto que me parece fantástico que un club tenga una pata cultural tan vibrante, así que entusiasmada de estar con ustedes esta tarde.
Y sí, nosotros también estamos contentos que vengas. Igual nos gustaría que los sábados, cuando nos acompañás al club hablando en la radio el sábado de la mañana, la próxima sea en Tigre, donde todos queremos estar y ya está. Lo necesitamos. Claro. María, estás en el ciclo de presentación de Aramburu, que es un libro conmovedor, que es un libro muy bueno, que es un libro... Es conmovedor, esa es la palabra, o por lo menos para mí resultó conmovedor. Supongo que tendremos alguna cuestión generacional que observamos esa época y esa realidad desde un mismo lugar y con anteojos parecidos o con una necesidad de entender parecida. Ahora, ¿por qué llegaste a Aramburu? ¿Por qué escribiste Aramburu? Bueno, como contaba Sebastián, mi último libro había sido sobre el secuestro de los hermanos Born, que es un secuestro que ocurre en 1974, como decís, generacionalmente por ahí para muchos es muy familiar lo que era Bungie Born en ese momento, pero era un tipo de empresa que hoy ya no existe más en la Argentina, en el sentido que era una de las grandes exportadoras de cereales y simultáneamente era uno de los grandes, el gran jugador en el mercado interno de alimentos, Molinos Río de la Plata, pero además tenía textiles, digamos, era una empresa muy diversificada, con una presencia muy grande en el mercado interno y también además una de las grandes exportadoras de cereales. Entonces era un gigante que no hubo más, en parte justamente como consecuencia del secuestro de los hermanos Born, por el cual el padre de los hermanos Born, que al principio se negaba a pagar el rescate, termina pagando el rescate más caro de la historia en el mundo, $60 millones. Los hijos, que eran los herederos, que habían estado 9 y 6 meses secuestrados, se terminan yendo a vivir a Brasil y parte de la operatoria de la empresa se va a Brasil. Pero cuando yo entré a esa historia, en realidad, a mí lo que me llamó mucho la atención era una historia que tenía también un costado humano, de un padre que paga en contra de su propia convicción, porque era un hombre protestante, belga, que no tenía, que su primer instinto fue no pagar, porque no quería pagar ese monto de dinero, una organización guerrillera, además, etc. Y esa historia me pareció una historia muy extraordinaria. Y la escribí pensando en la historia. No era que yo tuviese algo que contar de los años 70 o que tuviese ganas de hablar de Montoneros. Pero una vez que me puse a escribir ese libro, me empezó a despertar mucho interés la historia de Montoneros, y sobre todo en un momento en que Jorge Born, el más grande, estaba secuestrado en el 74, se produce un episodio que yo la verdad que no tenía registro, y que es un poco como arranca Aramburu, que es que en el 74 un comando montonero, justo después de la muerte de Perón, va y roba el cadáver de Aramburu de la Recoleta, un poco para terminar de lograr uno de los objetivos del asesinato de Aramburu, que es con el que se da a conocer Montoneros en el 70, que había sido utilizar el cadáver de Aramburu para forzar la devolución del cadáver de Eva Perón, que en el momento en que lo matan a Aramburu todavía era una gran incógnita dónde lo había mandado la Revolución Libertadora. En el 74 ya se sabía que el cadáver, digamos, se lo habían devuelto a Perón, lo que pasa es que todo fue tan rápido, digamos, la vuelta de Perón, su muerte, etcétera, que estaba todavía en España ese cuerpo. Entonces, finalmente se produce ese intercambio de cadáveres y en efecto va López Rega y busca el cadáver de Aramburu. Y por ahí, insisto, para las otras generaciones eso era algo que tenían más presente. A mí me pareció como parte de una historia muy llamativa, donde obviamente los cuerpos en nuestra historia siempre han tenido como un rol muy particular, y cómo había algo de esa historia de Aramburu que todavía resultaba bastante incómoda. Entonces eso fue un poco el origen inicial el libro se llama Aramburu, pero verdaderamente cuenta quizás más la historia del origen de Montoneros que la historia del general Aramburu, ¿no? Y lo cruza, además de la historia de Aramburu, del secuestro de Aramburu, las historias familiares, ¿no? La historia de la familia Aramburu y las reacciones de su mujer y de sus hijos frente a todo esto que estaban viviendo, y lo cruza la historia de la familia de los Vaca Narvaja, y lo cruza la historia de la familia de los Firmenich. Hay como una constante subyacente en todo el libro que es historias familiares. Sí, era un desafío porque, a ver, yo tengo hijas o adolescentes y siempre que escribo libros como en clave, digamos, de narración periodística de nuestra historia reciente, pienso que las generaciones nuevas tienen que encontrar ahí una historia que puedan comprender sin ningún bagaje previo. Pero también hay muchas generaciones que vivieron esos episodios, y pensaba también, bueno, buscar una forma de que la historia resultara novedosa incluso para quienes vivieron esa época, pero que la narración fuese lo suficientemente, clara en un sentido como para que nadie se quedara fuera de esa lectura. Y un poco el ejercicio fue ese también, ¿no? Venir a hoy. Entonces yo también cuento aquella historia, ilumino
cuestiones que quedaron pendientes, o trato de resolver dudas, enigmas que quedaron pendientes del secuestro de Aramburu, que son muchos, y también un poco traigo la historia del presente, pensando el presente de Firmenich, hablo con el hermano Juan Manuel Abal Medina, el hermano de Fernando, el fundador original de Montoneros, hablo con uno de los montoneros que participó del secuestro, que tuvo muy tempranamente una visión bastante crítica del desarrollo posterior de Montoneros, que es Ignacio Vélez Carreras, y bueno, toda la historia de la familia de Firmenich y la historia del hijo Aramburu. Entonces un poco es un libro con saltos temporales también, que busca ir a ese episodio, pero contar también cómo siguió y por qué sigue siendo un hecho como incómodo. Yo cuento en el inicio del libro cómo los guías de la Recoleta, cuando llegan a la tumba de Aramburu, se encuentran con esta situación de que siempre tienen miedo de que alguien les reproche que están contando la historia de manera tendenciosa. Entonces, porque como la tumba más atractiva de la Recoleta es la del cadáver de Eva, siempre arrancan el recorrido por el cadáver de Eva. Entonces dicen, bueno, y ahora los voy a llevar a la tumba del señor que se robó el cadáver de Eva, y van hacia la tumba de Aramburu, que tiene un lugar muy predominante. En la Recoleta uno entra y está derecho al fondo, aunque es una bóveda, digamos, bajita, no es de estas bóvedas muy llamativas. Y entonces él ahí dice, bueno, pero siempre, y además a este señor después lo mataron los montoneros y le robaron el cadáver. Entonces esa incomodidad del guía que dice, no, ¿sabes qué me dijo a mí? Muchas veces mis compañeros directamente se saltean esta bóveda para no tener problemas, porque, entonces claro, uno a veces piensa que la grieta actual es algo como nuevo en nuestra historia, ¿no? Pero si uno va un poquito para atrás en nuestra historia, ve que estos enfrentamientos de posiciones tan irreconciliables, lamentablemente no son tan nuevos en nuestra historia, ¿no? Y no hace falta ir a la fundación, hoy que justo el aniversario de la muerte de San Martín, no hace falta ir tan lejos como para encontrar esa marca, ¿no? En nuestra historia. Sí, claro, lo mismo que con los guías que van haciendo la visita por la Avenida de Mayo y te muestran el monumento Evita del Ministerio de Bienestar Social, la historia cruzada por dos casi una relación de Capuletos y Montescos, ¿no? De dos familias enfrentadas. Constantemente hay familias en las historias y en Aramburu también. Y lo que también llama la atención es, en Aramburu, ese catolicismo tan presente en muchos de los actores de la historia, tanto en Montoneros como en las Fuerzas Armadas, y cómo lo van amoldando a lo que necesitan, ¿no? Cómo van pretendiendo encontrar una cobertura en la iglesia y en la fe para cada uno desde su lugar. Era tan católico uno como el otro, en algún sentido. Claro, bueno, el hecho, ¿no?, de quitar la vida en la religión pasa a ser, y estos jóvenes que eligen la opción de la lucha armada a los 20 y pico de años, bueno, eran profundamente católicos. Entonces, eso es una pregunta muy interesante. Yo trato de reconstruir la época, ¿no?, también, y en ese sentido encontré algo que para mí era bastante novedoso, y muchos detalles de lo que fue el entrenamiento de la célula original de Montoneros en Cuba, que representa un poco ese encuentro. Al principio parecía de fuerzas que no se iban a unir, digamos, eran los Firmenich, sobre todo los Abal Medina, y los cordobeses de Montoneros, que eran hijos de la aristocracia cordobesa, que habían sido egresados del Liceo Militar de Córdoba. Los de Buenos Aires eran la mayoría egresados del Colegio Nacional Buenos Aires, venían de familias nacionalistas católicas, más bien nacionalistas muy conservadoras, con muy poco encuentro con los movimientos de la izquierda latinoamericana de la época. Hasta que viene el Concilio Vaticano II y empieza toda esta transformación de la Iglesia, el surgimiento de los curas del Tercer Mundo, que son un poco los curas villeros de hoy, son un poco herederos de esos curas, digamos, de los curas Mujica, que se van a vivir a la villa y deciden, digamos, estar cerca de los más desprotegidos, y esos son un poco los curas a través de los cuales estos jóvenes se van radicalizando, y así como hubo, digamos, curas que entraron directamente a la estructura de Montoneros, o Camilo Torres en Colombia, y ahí va ese encuentro que termina dándose en Cuba, cuando van a entrenar en Cuba. Bueno, no todos, ¿no? Porque el cura Mujica, de hecho, por ejemplo, nunca avaló la lucha armada, un poco por lo que me decías antes, o sea, para quitar la vida dentro de la religión católica y de muchas otras, tiene un sentido que no le está dado al hombre o a la mujer. Entonces, bueno, y ahí Firmenich, cuando lo entrevisté en Barcelona, me dice,
algo interesante, que es que dice, nosotros nunca encajamos en el molde. Y la verdad que si uno piensa en Argentina, esta guerrilla Montoneros, que fue la más importante de la Argentina, tenía la característica de ser una guerrilla peronista, y era una guerrilla que no tenía, nunca supimos bien qué modelo de país aspiraban los Montoneros, pero ellos no miraban a Cuba, a la Unión Soviética o a China como las organizaciones guerrilleras de la izquierda latinoamericana más típicas. Entonces había ahí una rareza dentro de la configuración ideológica inicial de Montoneros. Y esa es una de las grandes preguntas que atraviesan tanto Aramburu como Born, ¿no? ¿Cuál era el proyecto montonero? ¿O a dónde querían llegar? O sea, ¿lograste contestarte esta pregunta? ¿Sospechás una respuesta para esta pregunta? ¿Qué querían? ¿A dónde querían ir? ¿O era a lo sumo ser violentos porque estaba de moda en esa época? No, a ver, hay un primer momento en el que ellos, bueno, a ver, hay que meterse en la época, ¿no? En el 70 estaba Onganía, la dictadura Onganía, hacía 15 años que estaba proscrito el peronismo, venían gobiernos, digamos, de radicales que surgían débiles por la proscripción del peronismo o golpes militares, 15 años de proscripción del peronismo, una resistencia peronista, digamos, subterránea fuerte. Llega Onganía, declara que no tiene plazos sino objetivos, interviene en las universidades, los centros de estudiantes, las universidades públicas, que era el momento, digamos, pujante, el que dio lugar a nuestros premios Nobel. Era un momento donde la participación, después del Mayo francés, era un momento de ebullición en el mundo, donde la poca participación que había era a través de los centros de estudiantes, y Onganía le interviene. Entonces era un momento donde había toda una... porque hay que entender ese clima para entender también por qué este crimen tan salvaje de una persona que la van a buscar a su casa, la meten en un sótano y la matan de la forma en que la matan, tuvo un hecho que le dio una legitimidad enorme a Montoneros, que eran totalmente desconocidos hasta ese momento. Y Montoneros saca ahí una carta donde dicen, invocan en los comunicados de Montoneros, los primeros 5 comunicados, Perón vuelve e invocan a Dios también. Incluso le hablan en un momento a Monseñor Cajiano, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, le dirigen una carta a Monseñor Cajiano. Entonces había algo de ellos... se hicieron peronistas. El hecho de haber matado a Aramburu, por lo que representaba Aramburu como el hombre de la Revolución Libertadora, el que había fusilado a Valle, el de, digamos, los fusilamientos de José León Suárez, el que se había robado el cadáver, el que había prohibido a Perón, el que había firmado el decreto de proscripción, eso los hace inmediatamente peronistas, pero ellos no eran necesariamente tan peronistas de origen, venían de otra, pero eligen este hecho que los vuelve de la noche a la mañana, y además interlocutores de Perón. Ellos no habían vivido el peronismo, tenían 22 años, Perón llevaba 15 años en el exilio, o sea, Perón se había ido al exilio cuando estos estaban en la escuela primaria. Entonces, de repente se le imponen a Perón como interlocutores. Entonces, ¿eran peronistas o eran, ellos hablaban, ¿no?, de un socialismo nacional? Pero yo creo que un poco, y eso me interesó mucho el libro también, si uno va al 70 y cómo nacen los Montoneros, está bastante claro que la relación con Perón nace tensa de entrada, no es que se pudre todo en el 74 cuando viene Perón. Ya desde el 74 Montoneros se le impone a Perón. Perón desde España elegía delegados, decía usted es mi delegado, y un día aparecen los Montoneros con la legitimidad que le da el crimen de Aramburu en una parte importante de la resistencia peronista, y entonces dice, bueno, ¿y qué rol vamos a tener nosotros? Y hay un intercambio de cartas ahí muy interesante que a mí me resultó apasionante, que es cuando los Montoneros le dicen, bueno, defínase, ¿está bien o está mal el crimen de Aramburu? Porque acá nos dicen que nosotros en realidad estamos interfiriendo en sus planes. Y es donde el famoso carta de Perón que dice encomio lo actuado. Y entonces los Montoneros un poco le dicen, mire que nuestro objetivo no es nada más que las elecciones, no es que queremos Perón vuelve, elecciones y se acabó para nosotros. No queremos que nos usen de alguna manera. Y ahí empieza ese tironeo entre Perón, digamos, un poco para los militares a esa altura había algo peor que Perón, que era la guerrilla peronista. Entonces todos advertían un juego donde las tensiones entre Montoneros y Perón estuvieron presentes desde el primer momento. Después, bueno, vino Cámpora, después los Montoneros también se vuelven otra cosa mucho más grande, que ese círculo original, cuando se fusionan con la FARC y toman otras tradiciones, ¿no?
¿Y por qué eligen a Aramburu y no a otro de los personajes de la Revolución Libertadora? Bueno, a mí lo que me dijo Firmenich en España me dice que tenían que ser, decía que el hecho fundacional se tenía que explicar por sí solo, que tenía que tener la contundencia de, y que tenía que ser Rojas o Aramburu. Y él dice que Rojas tenía demasiada seguridad, Rojas era el hombre de la Marina, ¿no? El vicealmirante que era como, la Marina era una fuerza mucho más antiperonista que el ejército nacionalista, era la corriente que representaba a Aramburu. Y ahí yo mucho no le creo, porque me parece que Rojas en el 70 era una figura ya del pasado, y en cambio Aramburu era un hombre que todavía jugaba, había sido candidato a la democracia en el 64, y él había empezado a tratar de dialogar con Perón. Él se pensaba a sí mismo un poco con lo que después hace Lanuse, el hombre de la transición, y entonces yo creo que era una figura de mucho más, tenía más relieve político en ese momento todavía Aramburu que Rojas, y además era una manera de tratar de obturar esa salida que proponía Aramburu. Y en el conflicto intra-Fuerzas Armadas, entre los nacionalistas y los liberales, entre las dos alas que estaban en pugna dentro de la misma dictadura militar de esa época, sacárselo de encima a Aramburu también era funcional. O sea, ¿le fue funcional a Onganía que Montoneros elimine a Aramburu de la escena política? Decís bien, Sebastián, o sea, se odiaban Aramburu y Onganía, los generales nacionalistas que formaban parte del gobierno de Onganía eran los que rápidamente había desplazado a Aramburu después la Libertadora, se detestaban, ¿no? Ni siquiera Aramburu ni siquiera le tenía mucho respeto intelectual tampoco a Onganía, pero a pesar de que yo un poco lo trato bastante en el libro, hubo muchas versiones, sobre todo de los amigos de Aramburu, diciendo que la culpa, que tenía que haber alguna complicidad necesariamente del régimen de Onganía, porque nadie, de un grupo de chicos de 22 años, sin ninguna preparación, de la noche a la mañana, resulta inverosímil que vayan a la casa, se lo lleven y hagan un operativo tan exitoso, en el sentido que cumplieron su objetivo, ¿no? Se lo llevan a la Facultad de Derecho, intercambian autos y se van a la Quinta de la Selma, en Timote, provincia de Buenos Aires, una quinta de la familia de la familia Ramos, que era uno de los compañeros de Firmenich de la Escuela de Nacional Buenos Aires. Entonces ahí empieza toda la sospecha de que en realidad había algún grado de complicidad con el régimen de Onganía. Pero la verdad es que yo primero no encontré ninguna solidez en las hipótesis de que entonces se intercambian el auto y de ahí lo llevan al hospital militar y se muere en el hospital militar, pero se lo devuelven a Montoneros. La autopsia es contundente, está claro cómo murió en la autopsia, hay 50 cuerpos de la causa judicial, hay cosas que han sido lo suficientemente documentadas. Y lo otro que creo es que finalmente el cordobazo primero, pero después el asesinato de Aramburu, terminan con Onganía, y Onganía, el régimen de Onganía, termina herido políticamente después de la muerte de Aramburu. Entonces, a mí no encontré evidencia y no me parece razonable tampoco por cómo resultaron las cosas, pensar que Onganía o alguien de su gobierno haya estado directamente involucrado en el asesinato de Aramburu. Y es un libro policial, Aramburu, también. Hay una historia, un relato policial, el relato, a mí me fascinó. Y en 5 minutos te quiero preguntar un par de cosas de técnica literaria y de algo que vos contás ahí en Aramburu, que me pareció genial en cuanto a la facción del libro. Lo otro interesante es la búsqueda de Firmenich. Y esa, a mí me da la sensación de que a ratos tiene una necesidad de decir, en el libro por lo menos, y una negación inmediata de no voy a decir nada. El tipo ese sigue enojado con nosotros, con nosotros es con los que ni siquiera habíamos nacido. Sí. Es un personaje muy raro, muy interesante, ¿no? Sí, Firmenich es un personaje muy interesante, muy enojado, como bien decís, con el lugar que le ha dejado la historia, que es el lugar de un fuerte rechazo, digamos, pero no solamente de quienes... que creo que hay un acuerdo fundamental en la sociedad argentina como fruto de la dictadura, lamentablemente, pero de ahí surge un consenso alrededor de la democracia que tiene una solidez que ha soportado y soporta todo lo que nos pasa, más allá de circunstancias, podemos debatir más o menos robustez de la República en distintos momentos, división de poderes, etcétera, pero realmente hay un acuerdo alrededor de la democracia que nace del 83 que hace que Firmenich haya quedado un poco identificado como lo que
la sociedad argentina no quiere más, pero también por sus propios compañeros, porque Firmenich es un hombre que digamos, en los momentos más duros de la represión de la dictadura, pasa el exilio en Cuba, resguardado, porque además él acepta, después Alfonsín lo extradita y estaba en la cárcel y acepta el indulto que Menem da junto con los genocidas de la dictadura. Entonces el hecho de que él haya aceptado de alguna manera enjuagar los crímenes de la dictadura, al aceptar estar en el mismo decreto, eso, o avalar la llamada teoría de los dos demonios, habiendo aceptado ese indulto de Menem de esa manera, también le ha generado mucho, digamos, él no es alguien muy querido por aquellas mismos, por los guerrilleros o los exguerrilleros que sobrevivieron a la dictadura, más bien todo lo contrario. Entonces creo que es alguien que no, incluso la reivindicación, digamos, de la maravillosa juventud de los años 70, etcétera, que vino a la mano de los Kirchner, nunca llegó hasta la figura de Firmenich. Y de hecho Firmenich tiene una mirada bastante crítica del kirchnerismo, no tiene una mirada digamos, que adhiera a lo que fueron los años del kirchnerismo. Así que, no, creo que ha quedado como un paria y que eso les genera mucha frustración y que eso un poco se transmite, ¿no? 100% se transmite, y ese mail donde te reta es genial. Claro, en un momento me pide que... Me dice que no tengo credenciales, que no soy quien para escribir este libro, ¿no? De alguna manera me exige que no escriba el libro. Sí, me pareció como que lo pintaba quién era, ¿no? Como que revelaba, Firmenich era eso también, ese tipo que te va a decir a vos lo tenés que hacer es esto, porque yo lo digo, porque falacia de autoridad, una autoridad que no tiene, que nadie le dio, que si la tuvo la perdió en el tiempo y la historia no se la reconoce. Sí, está enojado, está enojado. Muy frustrado. Y lo que es interesante también es cuando contás tus diálogos con la esposa. Porque estos personajes, o cuando contás los diálogos, cuando contás la historia de la mujer de Aramburu, que son como las dos grandes mujeres, no, ella y Arostito también, ¿no? Las tres grandes mujeres presentes en el libro. Estas dos compañeras que siguen fieles en términos de afecto, ¿no? Sí. Lo siguen bancando, lo siguen acompañando, se comen en el exilio, se comen la muerte. Es interesante esos personajes también, ¿no? Sí, muy, digamos, María Martínez Agüero, que es cuando Firmenich, después del asesinato de Aramburu, viene la toma de La Calera, que es la toma de un pueblo en Córdoba, donde a los pocos meses quedan bastante expuestos porque cae una casa donde estaban todas las fichas y los nombres y la fuerza de seguridad. Perdón, rarísimo también esa historia. Sí, pero habla de la precariedad de esa organización en ese momento también. Habían hecho algo tremendamente que parecía muy sofisticado, pero era una organización de mucha precariedad, en el sentido que no tenían la experiencia que el caso de Aramburu parecía decir que tenían, o el grado de preparación, o el grado de organización. Entonces, bueno, toman el pueblo de Córdoba, caen la ficha, y ahí es que las fuerzas de seguridad logran dar con, descubren quiénes estaban detrás del crimen de Aramburu. Y a partir de ahí, Firmenich, pasa a estar prófugo. Nunca lo juzgaron a Firmenich por el crimen de Aramburu, además después vino la amnistía con Cámpora, o sea que nunca fue juzgado por el crimen de Aramburu. Y se supone igual, según el relato de Firmenich, que el que lo mata efectivamente es Fernando Abal Medina, el que va al sótano y le dispara antes de que diga la famosa frase, proceda Aramburu. Pero Firmenich estaba prófugo, entonces se va a Córdoba, y cuando llega a Córdoba, un montonero, el hermano de María, la que iba a ser su mujer, era ya montonero, y entonces le piden a la hermana, que como no estaba identificada como una guerrillera por la fuerza de seguridad, que le alquilara un departamento a Firmenich. Y así es como se conocen en el 72. Ella se incorpora a Montoneros y lo acompaña toda una vida, digamos. Es la madre de sus 5 hijos, ella estuvo presa en la época de la dictadura, y cuando yo empiezo con el libro, ella es como la intermediaria de Firmenich con el mundo, y cuando Firmenich me dice que no va a cooperar más, que no me va a volver a recibir, yo le pregunto a ella si ella no estaba dispuesta a seguir hablando conmigo, no sobre Firmenich, pero sobre su historia, digamos, no que traficara información entre Firmenich y yo, porque no lo iba a hacer, pero me parecía que muchas veces
en la guerrilla había las mujeres y varones tenían, digamos, roles desde el punto de vista militar equiparables, pero las conducciones, digamos, estaban, de hecho, Norma Rostito como veterana de Operación Pindapoy, como se llamó el secuestro y asesinato de Aramburu, nunca llega a formar parte de la conducción nacional de Montoneros. Y entonces me parecía que era interesante contar la historia de esta mujer. Y ella efectivamente acepta y seguir hablando conmigo, una vez que ya me había cerrado el diálogo Firmenich, y hay un capítulo entero de la historia de ella que a mí me parece que aporta algo novedoso. Muy interesante. De hecho, es la que sufre cárcel, la que sufre la tortura, es del matrimonio Firmenich la que peor la pasa. Del matrimonio Firmenich, sí, así todo, viste que yo en un momento le digo, hay compañeras montoneras que dicen, bueno, en ese momento ser puesta a disposición del Poder Ejecutivo y que no te secuestraran, que no te desaparecieran en un centro clandestino era un privilegio. Entre comillas, ¿no? En la época, en el contexto de la época. Y además le dan la opción de dar su hijo a que lo criaran unos curas. Si ella tiene un hijo en la cárcel, lo tiene un tiempo y después tampoco no se lo roban, como ocurrió con el robo de bebés en la ESMA y otros centros clandestinos. Y entonces un poco, sí, sin duda, mucho peor que Firmenich la pasó seguro, pero está todavía esa. Y yo se lo pregunto y ella lo contesta en el libro. Le pregunté, ¿lograste entender por qué tuvo ese privilegio? ¿Solo por era una figura relevante o no se sabe? Bueno, ella dice que no fue necesariamente un privilegio, que hubo miles de otras militantes montoneras en la misma situación. Quizás si ella especula con eso también, la posibilidad de tenerla eventualmente viva para algún tipo de intercambio o alguna cosa que por ahí tenía un valor potencial viva más claro. Al que podían llegar a pensar que podía tener alguna utilidad, digamos, en relación al propio Firmenich. Y otra de las preguntas que a mí me surgen, por lo menos de tu libro, es esa devoción argentina por el tráfico de cadáveres, ¿no? Te robo los muertos, te robo un pedazo del muerto. De hecho, lo deslizás, lo de las manos de Perón, que no te voy a preguntar si es el libro que sigue, pero casi historiográficamente debería ser. No, ya se escribió el libro de las manos de Perón. Que de Aramburu y de Bor también se escribieron cosas. Pero nunca se supo nada de lo de las manos, pero no, bueno, es alucinante la historia, hay cosas que yo no sabía, hay mucho, por supuesto, el gran Tomás Eloy Martínez, me pongo de pie, digo, con Santa Evita y la novela de Perón, digo, hay historias maravillosas alrededor de la locura, ¿no? De los cadáveres, del robo del cadáver de Eva, pero yo lo que no sabía es que ahí entraba también esto de Aramburu, ¿no? Cuando lo matan a Aramburu, lo entierran en el sótano de la Selma, y en el comunicado dicen que, y lo tapan de cal, incluso por un tema de que no generara olores y demás, y ponen un comunicado diciendo que no lo van a devolver hasta que no vuelva el cadáver de Eva, y entonces cuando Perón trae el cadáver de Eva, cuando Eva en realidad después cuando Perón llega a Olivos con Isabel, empiezan a construir una cripta para Eva, buscando traerla a Eva. Y en realidad no llega nunca a traer Perón a Eva, y el primero que va a parar era una iglesia, una pequeña iglesia, dentro del complejo de la Quinta de Olivos, a la que él le construyen un lugar especial para que sea el mausoleo de Eva. El mausoleo de Eva había tenido varias idas y venidas, ¿no? Con el propio Perón, cuando primero habían tenido esta idea del monumento al descamisado. Eva Perón era muy admiradora de la tumba de Napoleón en París, de Les Invalides, entonces ella había imaginado una cosa con que si no fueron, yo les recomiendo como historia ir a pasear a lo que era la Quinta de Perón en San Vicente, y entre otras cuestiones, ahí está unas gigantografías que iban a formar parte de ese monumento al descamisado, que después de la muerte de Eva se iba a hacer ahí al lado de Canal 7, en Figueroa Alcorta, frente a la plaza, y ahí Perón después lo transforma en la idea de tratar de hacerle un gran mausoleo a Eva Perón. Después llega López Rega y decide que no, que va a ser el altar de la patria ahí mismo, y que entonces iba a juntar todos los cadáveres de las figuras significativas de la Argentina. Bueno, viene el golpe, todo eso queda en la nada, y Videla se encuentra con el cadáver de Eva y de Perón en Olivos. Y ya después del despelote que había sido el cadáver de Eva con el 55 y la Libertadora, lo que deciden es
le dan el cadáver de Perón, la consultan a Isabel. Bueno, finalmente lo mandan a Perón a Chacarita en ese momento, y a la familia Duarte le devuelven el cadáver de Eva. Y bueno, entonces todas estas historias increíbles, ¿no? De los Hay una cuerpos. veneración por los huesos que es espeluznante en la historia argentina. Sí, y también hay una cierta, hoy pensaba también con lo de San Martín, ¿no? O sea, San Martín el pedido de San Martín en el exilio era que lo enterraran junto a su mujer en la Recoleta, un deseo que nunca le cumplieron a San Martín, que está en la Catedral Metropolitana y en Plaza de Mayo, y que por ser masón está fuera de la iglesia. Entonces, una cosa rarísima en esta historia, hay que entrar a la iglesia para entrar a ver ¿no? la tumba de San Martín, que está en un lugar donde no necesariamente responde a lo que era su pedido en ese momento, ¿no? Su último deseo. Pero bueno, pero sí, la historia de los cadáveres es una historia increíble, increíble, increíble realmente. Y las medidas de seguridad del cadáver de Eva en la Recoleta son una cosa impresionante. Incluso cuando vos contás en Aramburu que Firmenich le reprocha a Paco Urondo y a los que secuestran el cadáver de Evita porque no era cristiano profanar una tumba, es muy rara toda esa historia, a mí me impresiona mucho. Y el hecho de que escribas de estos temas tan incómodos, porque tanto Born como Aramburu son temas incómodos para los políticos que vienen de los años 70 o para los que vivieron los años 70 de la militancia. A mí me pasó comentar con 2 o 3 amigos un poco más grandes, y cuando vos le hablás a los que fueran militantes de los 70 de un nuevo abordaje de Aramburu, de Firmenich, de Montoneros, se quedan como incómodos. No les gusta que se vuelva a mirar la historia. ¿Te pasó eso? Bueno, claro, eso es lo que me encanta a mí, me gustan esas historias, porque hay que preguntarse por qué, hay algo ya, pasó que el relato oficial, digamos, de Montoneros, del crimen de Aramburu, es en la causa peronista en el 74, después de la muerte de Perón, empieza un poco la discusión con Isabel respecto de quiénes eran los herederos. Entonces, en ese marco, Paco Urondo va y se roba el cadáver de Aramburu para decir, acuérdense de quiénes fuimos nosotros, claro. Y Firmenich da ese famoso reportaje en la causa peronista donde cuenta detalles. Hasta ese momento no se sabía nada, entre el 70 y el 74 no se sabía nada, porque todos los que habían participado del crimen, salvo Firmenich, que había estado prófugo, fueron muriendo en esos años. Entonces, él cuenta cómo murió Aramburu, es el título de la causa peronista del 74. ¿Cómo murió? Pero Aramburu no muere un paro cardíaco, Aramburu lo matan. Entonces, esa cierta como asepsia, si quiero decir, en el verbo, a veces sin otros usaban ajusticiamiento directamente, tiene que ver con que decir que el crimen, los que hablan de asesinato, es como si decir que fue un asesinato, eso que fue un asesinato, fuese poner énfasis en que ahí arranca la violencia en la Argentina y negar el hecho de los bombardeos a Plaza de Mayo del 55, lo que había sido el golpe de Perón, la proscripción. Entonces, yo entendí a lo largo del libro también que un poco en el posicionamiento respecto de la de Aramburu se jugaba, por supuesto, el peronismo y el antiperonismo, esto es una obviedad, pero además una discusión acerca de cuándo arrancó la violencia política en nuestro país. Si arranca en el 55, 56, o si arranca definitivamente en el 70 con el crimen de Aramburu. Entonces, por ahí las generaciones más grandes todavía, es más fácil advertir qué idea tienen acerca del crimen de Aramburu solamente con el verbo que eligen para designarlo, o qué idea tienen de dónde arrancó la violencia. Entonces eso es lo que me gustaba mucho, el crimen de Aramburu como hecho para indagar, justamente. Y, a ver, yo trato es un libro muy coral, me parece que lo que busca también es plantear los distintos puntos de vista, y entender también como estas capas más grises, más sutiles de la historia. 100%, y lo tiene, y cuenta, cuando describís los diálogos con el hijo de Aramburu, te lo imaginás ahí en la isla, en ese departamento, hasta yo me lo imagino medio pesado, no muy luminoso, pero con una luz medio de costado y con olor a tabaco todavía, te diría, que tiene esa casa. Una de las cosas que me encanta de Aramburu
y en realidad de Bord también, o de María O'Donnell escribiendo, es que tiene mucha técnica literaria. Y una de mis grandes sorpresas fue cuando leí acá en Aramburu al final que le agradeces a tus compañeros de taller. ¿Vos seguís estudiando? Sí, de hecho todos los miércoles tengo un taller de escritura y este libro era un libro que, digamos, que es digamos, claro, este es mi cuarto libro y un poco cada vez me fui planteando también que el desafío, y lo entendí mejor con Born, que el desafío de narrarlo con las técnicas digamos, con las prácticas del periodismo de narración, que por supuesto yo no me voy de la realidad, no tomo ninguna licencia de ficción, pero trato de usar técnicas que vienen por ahí de la literatura para construir la historia de una manera que tenga una pulsión, una tensión que lo vaya llevando. Y en ese sentido, yo este libro me costó mucho encontrarle la estructura por los saltos en el tiempo, y una de las cosas que hice fue participé ahí la Fundación de García Márquez en Colombia, la FNPI, tiene unos talleres para gente que está con libros en proceso de escritura, que los da Martín Caparrós. Entonces, en un momento que estaba trabada, me fui a participar del taller de Martín Caparrós, que además, por supuesto, Martín escribió 2 tomos de La Voluntad, y le parece que no hay nada más interesante que escribir sobre los 70, que ya se escribió todo, que es un bodrio. Sobre muy pocos temas le parece algo más interesante. Sí, no, pero me pensé, otra vez los 70, o sea, si superaba la situación de que Martín me mirara con cara de no tener ningún destino, a nadie le importa más las historias de los 70. Ahí está la incomodidad de los protagonistas de los 70 cuando hay un abordaje de los 70 desde alguien que no los vivió. Se sienten interpelados. A mí hay algo ahí que me llama la atención. Bueno, pero también eso tiene que ver con algo que creo que es que las organizaciones guerrilleras o los sobrevivientes tienen una especie de cierta situación de que como que discutir hacia afuera ciertas cosas generara cierta traición. Hay como un pacto donde ciertas cosas solo circulan del debate dentro de los que participaron de esas estructuras. Pero volviendo a lo de la narración, sí, y la verdad es que sí, una de las cosas que más me ocupa, digamos, es eso, y sigo estudiando técnicas narrativas. Este es un libro además que, bueno, tiene mucho de reconstrucción de época, usé mucho el expediente judicial, los expedientes son una maravilla para el detalle, si uno sabe, la policía y el Poder Judicial tiene un lenguaje tremendamente aparatoso, pero tiene un gusto por el detalle que para los periodistas es una materia prima fantástica para reconstruir. De hecho, el crimen, el secuestro, que ya se había contado en la causa peronista desde el punto de vista de los montoneros que lo van a buscar, lo termino contando desde el punto de vista de la mujer de Aramburu, que les abre la puerta, les sirve café, se va de compras, vuelve, no hay nadie, le pregunta al del garage, y todo eso en realidad son como 10 declaraciones, las 2 empleadas, el del garage. Entonces en la causa judicial todos van y declaran como lo que vieron de eso, y lo que hago un poco es como mirar el secuestro desde el departamento de Aramburu en lugar de hacerlo desde un lugar que ya se había hecho, que era desde los montoneros llegando al departamento. Y también es interesante esto que describís, zonas tan conocidas de Buenos Aires que si vos lees el libro inmediatamente las ves, porque todos caminamos esas cuadras y podemos ubicarlos hasta temporalmente, es genial eso. Si empezaste en el año 2012 o 2007 creo, con lo de los varones del conurbano, y seguiste en el 2007 con Propaganda, y llegaste al 74 con Bon, 70 Aramburu, ¿hacia dónde vamos, María? No tengo idea, Sebastián, te juro que no. Siempre salgo con alguna idea de algo que me topo leyendo. Esto me pasó en los últimos 2, no sé, siempre tenés esa situación de salí de ahí y después encontraste otra historia de por ahí que te gusta. Entonces, no sé, estoy empezando a leer cosas de ideas posibles. Y pero no nos contaste hacia dónde, qué viva. No, es que no puedo, no, estoy como, imagínate, yo tardo 4 o 5 años en escribir un libro, es un proceso larguísimo para mí. Bueno, mejor sería 5 libros en vivir un año. Claro, mientras tanto trabajo, ¿viste? Como el libro es como hasta ahora ha sido como una vida paralela a mi vida profesional del día a día, así que necesito tiempo. Y llegando casi al presente, ¿cómo vas viviendo la cuarentena y la pandemia? Bueno, es un desafío, ¿no? Para todos nosotros desde un montón de puntos de vista. Es un momento difícil, la verdad.
a ver, para contestarla, quizás lo que puede ser la pregunta más compleja, digo, uno puede preguntarse si pudimos haber hecho una cuarentena más pausada, más a la que se podría haber entrado de forma más paulatina, cuando el virus circulaba menos, a la que se podría haber salido de manera más inteligente, etc. Yo tiendo a creer, digamos, que por ahora, digamos, el partido, me parece, al final del día, gran parte de la discusión, se va a jugar en los resultados que tengan que ver con los índices de mortalidad, por un lado, que en la Argentina hoy son muy bajos, y que eso tiene que ver también con que, bueno, este tiempo se expandieron mucho las camas, y hay algo de la preparación del sistema de salud que el tiempo permitió, y digamos, si uno mira el índice de mortalidad, sigue siendo un índice de mortalidad comparativamente bajo con relación a otros países. Si uno mira el índice de la caída de la economía, bueno, Argentina iba a caer con o sin pandemia, o sea que imaginemos, ¿no?, lo que va a ser este año, y todavía es una discusión abierta, digamos, me parece, si el hecho de, bueno, distinto es Paraguay, por ahí, y Uruguay. Uno se puede preguntar si un país como Uruguay, de 4 millones de personas, es equiparable a lo que se pudo haber hecho en Argentina. Yo creo que una de las cosas que se hizo mal fue que en su momento, yo me acuerdo que al principio me horrorizó cuando Larreta, a los que venían del exterior, los mandaba a hoteles y no los dejaba volver a sus casas, y si los que venían de provincia de Buenos Aires, sin embargo, porque no había una estructura de hoteles, o no había la decisión de hacerlo, se volvían a sus casas. Quizás en ese ingreso inicial, ese primer rastreo hubiese ahorrado, digamos, muchos dolores, hubiese permitido controlar quizás mejor la evolución de los contagios. Pero, a ver, tiendo a creer que que no es que hay una conspiración del gobierno de Alberto Fernández para tenernos encerrados y avanzar sobre la democracia, para poner un tema bastante actual, sobre todo porque veo el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta, o lo escucho a Gerardo Morales en Jujuy, escucho a los intendentes del PRO con responsabilidad de gobierno, entonces uno ve quizás que hoy la dinámica está mucho más entre quienes tienen responsabilidad de gobierno y quienes no la tienen, en los posicionamientos que tienen sobre lo que está pasando con la pandemia. Sí, obviamente que hay cosas que seguro que se podrían haber hecho mejor, y que ahora la discusión un poco todavía me parece que va a estar dada en el resultado que todavía no conocemos, ¿no? Respecto de qué se hizo, cuán bien o cuántos errores se cometieron, ¿no? Y en el camino la gente lo tiene que ir viviendo, ¿no? Y surfeándola con mayor o menor grado de dificultad. Y ahí hay otro componente, donde el que tiene que sostener la pyme, la empresa, el estudio profesional, se está complicando por ese lado también. Por supuesto, ni hablar los trabajadores informales. Una de las cuestiones, digamos, que esto de las cosas más graves de esta pandemia es que lo que hace es profundizar desigualdades. Por ahí digamos, las grandes crisis mundiales tienden a bajar las desigualdades, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y esta pandemia, en cambio, digamos, la posibilidad del trabajo remoto, la posibilidad de no utilizar transporte público, son posibilidades que le están dadas a los sectores mayores ingresos. Entonces, es especial, digamos, los obreros de la construcción, las empleadas en casa de familia, los que viajan para ir a sus trabajos en transporte público, bueno, han tenido obviamente una red de contención que les permite no caer en la indigencia, pero no más que eso. Y después el otro gran generador de empleo de la Argentina, como lo plantea Sebastián, que es la pyme, digamos, la supervivencia de la pyme en un contexto como este. Y ahí el gobierno, digamos, va a tener que realmente, asegurarse de que no queden la cantidad de pymes que podrían llegar a quedar en el camino con el desafío que representa, digamos, todos estos meses de parate económico para un país que, insisto, digamos, nosotros estamos comparando, el 2019 fue un año malísimo económicamente. Entonces, los puntos de comparación respecto al año pasado es como si estuviésemos en el subsuelo 3 comparando con el subsuelo 1. Es una situación, no llegamos ni a la planta baja. Y la pérdida de empleo, bueno, la deserción escolar, la desconexión de chicos. El secretario general de Naciones Unidas dice que una de las grandes, digamos, problemas que esto va a dejar en el mundo, ¿no? Eso es la suba de la deserción escolar, que son de nuevo, digamos, formas de reforzar las desigualdades, la pobreza, así que bueno, no, va a ser una situación muy dramática la que nos va a quedar, la que estamos transitando y la que nos va a quedar. Casi que en 5 minutos nos tenemos que ir porque era lo pactado, pero ¿qué hay que leer en épocas de pandemia? ¿Qué estás leyendo? Mira... no es que quieras saber cuál va a ser el próximo libro, solo claro, ¿qué estás leyendo? No, pero espera.
Mira, estoy leyendo, no sé si la conocen, a Mariana Enríquez, que es una autora fantástica, un retrato de Silvina Ocampo, la hermana menor. Mariana Enríquez es una escritora joven argentina, tiene 40 y pico, pero es una, digamos, de las nuevas generaciones. Joven, como yo que tengo 50, y que Vos está... sos una puber, te diría, no más que... Una puber, total. Sí, pero sí, Mariana 50 años, estás en la flor de la edad. Mariana Enríquez escribe como historias como de ciencia ficción o medio de terror, con las que yo no me engancho tanto, pero es una autora increíble, tiene un libro a los que le gustan las historias del cementerio, los cementerios del mundo, y ella escribe grandes perfiles, escribe en Radar, y este libro sobre Silvina Ocampo es el rescate de la hermana menor, como dice en el título, que es una maravilla, así que si quieren leer algo así, se los recomiendo. Muy bueno. ¿Y tuviste gente muy enojada por Aramburu, por el libro? Y gente que te... ¿Sabes que no? Tuve sí mucho prejuicio quizás por cómo creen o cómo me identifican a mí respecto del peronismo, a los sectores más duros del kirchnerismo, en el sentido de, no, me objetaron que la bajada fuese un crimen que dividió el país, me dicen que el país ya estaba dividido, pero yo digo, bueno, lo que yo quería plantear, es cierto que el país ya estaba dividido, pero ese crimen también se dividió en términos que generó pasiones encontradas a favor y en contra. Pero una cosa me costó, por supuesto, con todos los medios quizás más kirchneristas y demás, es un tema que les incomodaba más, hasta que Alberto Fernández dijo que lo estaba leyendo, que lo había leído, que le parecía un gran libro, dijo sobre el secuestro de Aramburu, y es un poco, digamos, es como me permitió algo que para mí era importante, que era tratar de saltar la grieta en el sentido que hubiese una lectura desprejuiciada de entrada al libro. Que es un poco como entiendo yo al periodismo que hago cada día también. Tratemos de entender qué nos pasó o qué nos pasa. En todo caso, no tengo la verdad, ni mucho menos. Simplemente trato de construir una historia lo más honesta posible. Muy bueno. María, para nosotros es un gran honor tenerte en nuestra sede virtual. Y la verdad que los 90 personas constantes de un lunes soleado, y qué loco, ¿no? Porque feriado y que tiene una manifestación acá en Plaza de Mayo también. Qué loco eso. Sí, que a mí me preocupa, a mí me parece que es un momento para, digamos, no para, que por supuesto que, digo, me parece que por ahí hay que usar otras formas de protestar contra lo que se quiera protestar en momentos como este. De verdad, me parece que particularmente ahora es un momento especialmente difícil, es largo, se hace externo, pero justo ahora me parece que es donde tenemos que tratar de ser lo más cautos y quizás haber imaginado, qué sé yo, una protesta en balcones, cacerolazos, no sé, otras formas que significaran un poco menos de exposición al riesgo en estos momentos. Sí, bueno, en serio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por tu charla, Gracias. Muchas gracias por estar en ACOA. Espero que nada, que les haya valido la pena quedarse una hora aquí en esta charla en el feriado. Le agradezco muchísimo a ACOA la invitación y ojalá que pronto podamos estar en una circunstancia en la que estemos juntos y puedan ustedes preguntar y no tengamos que tomar todas estas medidas de seguridad. Yo le había contado a Sebastián que para mí no tenía ningún problema que ustedes participaran e hicieran preguntas, pero me explicaron que obviamente hay temas de seguridad para cuidar. Me ha pasado en otros foros también que entran y es realmente mucho mejor hacerlo bajo estas condiciones, así que les mando un saludo a todos, lamento no haber podido interactuar con ustedes, gracias Sebastián por tu lectura tan profunda del libro y por la invitación a ACOA. Invitación que se va a repetir en Tigre, porque María es runner aparte, así que... Aparte es la voz del Estadio de San Lorenzo, último minuto. ¡Hermoso! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, ser la voz del estadio? Bueno, fue tremendo porque fue un partido que perdimos por unos cuantos goles, y viste que el fútbol es medio cruel con eso, así que me encantó, era como, además la voz, yo uso mi voz para laburar todos los días, pero la voz de un estadio es como una cosa más, tiene un eco, tiene una cosa envolvente, yo no soy locutora, así que también tenía un desafío de poder, viste, como transmitir emoción con la voz, con la técnica de la voz que en un estadio es distinta a la que uno usa con un micrófono, y además ahí se te va el corazón, se te va, digamos, el profesionalismo queda totalmente superado por eso, pero fue hermoso. Bueno, buenísimo. Ahora sí. Muchas gracias, María.
Un placer. Nos vemos en Tigre. Dale, chau, chau.